¿Qué es realmente la Cueva de los Tallos? Hace más de 50 años ocurrió algo que llamó la atención del mundo entero. Un hombre que había caminado sobre la luna decidió viajar hasta la selva ecuatoriana para entrar en una cueva. Ese hombre era Neil Armstrong. Y aunque su nombre siempre estará ligado a la exploración espacial, pocos saben que también participó en una de las expediciones más famosas realizadas en Sudamérica. Pero, ¿qué tenía de especial esta cueva? ¿Por qué los científicos, exploradores y aventureros de diferentes países decidieron recorrer miles de kilómetros para visitarla? ¿Qué escondía este lugar perdido en medio de la selva? Hay muchas interrogantes. Hoy comenzamos una serie dedicada a uno de los mayores misterios de América Latina. Un lugar donde la realidad y la leyenda parecen mezclarse. Esta es la historia de la Cueva de los Tallos. Un lugar escondido del mundo. Sí, la Cueva de los Tallos se encuentra en el suroeste del Ecuador, en la provincia de Morona, Santiago. Está ubicada entre la cordillera del Cóndor y una zona cubierta de selva amazónica, montañas, ríos y una vegetación tan espesa que durante muchos años permaneció prácticamente aislada del resto del país. Incluso hoy, llegar hasta la cueva no es sencillo. No existe una carretera que termine justo en la entrada. El viaje requiere recorrer largos caminos por la selva, cruzar ríos y caminar durante varias horas. En algunos tramos, el barro puede llegar hasta las rodillas. Imagínense ustedes, qué travesía para bien complicada. La lluvia aparece sin previo aviso y la vegetación es tan abundante que muchas veces apenas dejan pasar los rayos del sol. Imagínense, cierren los ojos y háganse una imagen de cómo uno estuviera en ese momento. Por eso, la mayoría de las personas que visitan la cueva lo hacen acompañados por miembros del pueblo Shuar, pueblos ancestrales que nunca han tenido una convivencia con la población civil. Pero ellos conocen perfectamente la región. Ellos saben cuáles son los senderos seguros, dónde cruzar los ríos y cómo orientarse en un lugar donde cualquier persona podría perderse. Pero llegar hasta la montaña es solamente el comienzo. Porque la verdadera aventura empieza cuando uno se encuentra frente a la entrada. La puerta hacia las profundidades. La entrada principal de la Cueva de los Tallos impresiona desde el primer momento, porque no se trata de una abertura por la que simplemente se entra caminando. No, es un enorme pozo vertical de aproximadamente 60 metros de profundidad. Imagínense, 60 metros, más de una cuadra. Para descender se necesita utilizar cuerdas, equipo especializado, arnés, etc. Imagínense estar parado al borde de un edificio de 20 pisos y mirar hacia abajo. Tiene que ser algo de locos. Esa es aproximadamente la profundidad que se debe descender un explorador. Mientras se baja lentamente, la luz del día comienza a desaparecer. Los sonidos de la selva quedan atrás. El aire cambia, se vuelve más fresco y húmedo. Y cuando finalmente se llega al fondo, parece que uno ha entrado a otro mundo. Frente al explorador aparecen enormes galerías de roca, aunque son tan amplias que la luz de la linterna apenas alcanza a iluminar una pequeña parte. Otras son estrechas y obligan a avanzar con mayor cuidado. También existen pequeños ríos subterráneos, charcos, desniveles y enormes bloques de piedra. Y lo más importante, la oscuridad total. Una oscuridad absoluta. Imagínense ustedes. Si todas las linternas se apagan, desaparece cualquier referencia. No existe ni la más mínima luz. Solo quedaría el sonido del agua cayendo entre las rocas y el eco de cada paso. Muchos exploradores han contado que esa sensación produce
una mezcla de asombro y respeto. Sí, es como si la montaña guardara un mundo completamente diferente bajo nuestros pies. ¿Y por qué se llama Cueva de los Tallos? ¿Por qué? La respuesta es mucho más sencilla de lo que muchos imaginan. La cueva recibe su nombre por unas aves llamadas tallos. Son aves nocturnas que viven en cuevas profundas de varios países de Sudamérica. Durante el día permanecen escondidos en la oscuridad. Cuando cae la noche, salen al exterior para alimentarse de frutos. Sus gritos son muy particulares. Dentro de una cueva grande, el eco hace que esos sonidos parezcan provenir de todas partes al mismo tiempo. Para quien entra por primera vez, la experiencia puede ser inquietante. En el pasado, los pueblos indígenas de la región ya descendían a la cueva para recoger algunos polluelos de tallos como alimento. De hecho, antes de que los científicos conocieran este lugar, las comunidades shuaras ya lo visitaban desde muchas generaciones atrás. Por eso, que la cueva fue descubierta en el siglo XX, no sería correcto decir eso. Para la shuar nunca estuvo perdida, siempre formó parte de su territorio. Esa cueva les pertenece a ellos. Los shuar, los verdaderos conocedores de la cueva. Los shuares habitan esta región amazónica desde muchos siglos. Son un pueblo con un profundo conocimiento de la selva. Conocen los animales, las plantas, los ríos y montañas como pocas personas en el mundo. La Cueva de los Tallos forma parte de su territorio ancestral. Siempre han estado ahí. Es parte de ellos. Ellos han descendido a su interior mucho antes de que llegaran exploradores extranjeros, periodistas o investigadores. Por eso, hoy en día, la mayoría de las expediciones se realizan con la autorización y el acompañamiento de las comunidades locales. Ellos conocen los riesgos, porque entrar en la cueva no es una excursión cualquiera. Un resbalón puede provocar una caída. Una creciente inesperada puede dificultar el regreso. Y perderse dentro de sus galerías podría convertirse en una situación pero muy peligrosa. La experiencia de los guías locales es fundamental. Con el paso de los años, comenzaron a mezclarse las tradiciones shuar con las historias contadas por varios extranjeros. Y fue entonces cuando empezaron a aparecer relatos sobre túneles misteriosos, lugares ocultos y secretos escondidos bajo la montaña. El misterio estaba ahí, la magia estaba en esas cuevas. Pero, ¿qué tan ciertas eran estas historias? ¿Una cueva diferente a todas? La Cueva de los Tallos no es la única gran cueva del mundo. Existen muchas cavernas enormes en diferentes países. Sin embargo, esta comenzó a llamar la atención por algunas características muy particulares. Algunos visitantes afirmaban que ciertas paredes parecían demasiadas lisas, muy lisas. Otros decían haber visto pasillos sorprendentemente rectos. Incluso hubo quienes aseguraron que algunas galerías daban la impresión de haber sido construidas por seres humanos. Con el paso del tiempo, esas observaciones dieron origen a muchas preguntas, muchas especulaciones. Hay aquí algunas de ellas. ¿Era posible que una antigua civilización hubiera utilizado este lugar? ¿Existen sectores que todavía nadie había explorado? ¿Podía esconderse algo importante bajo esa montaña? Los geólogos explican que muchas de esas formas pueden producirse de manera completamente natural. La roca puede fracturarse formando líneas rectas y superficies lisas sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, las fotografías de algunos sectores continúan despertando curiosidad. Y cuando un lugar ya es misterioso, cualquier detalle extraño alimenta aún más la imaginación. Poco a poco, la fama de la cueva comenzó a crecer. Primero en Ecuador, después en Sudamérica y finalmente por el resto del mundo. Lo que había sido un lugar conocido principalmente por las comunidades locales empezó a aparecer en libros, revistas y documentales.
Cada nueva publicación hacía que más personas quisieran conocer el lugar. Pero el verdadero cambio todavía no ha ocurrido, porque el gran misterio de la Cueva de los Tallos no nació por la forma de sus túneles, ni por sus aves, ni por su inmensidad de las galerías, no. Todo cambió cuando un explorador aseguró haber encontrado allí algo que podía cambiar la historia de la humanidad. Una afirmación tan sorprendente que hizo que científicos, periodistas e incluso un astronauta viajara hasta la selva ecuatoriana para comprobar si era cierto. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué dijo haber descubierto? ¿Y por qué su historia sigue causando polémica más de medio siglo después? ¿Por qué? Los dejo con la duda y con las ganas de saber qué vendrá en el próximo capítulo. Lo descubriremos pronto. Ahí nos vemos.